Y el tema se llama el propósito de la ley. El propósito de la ley. Que está basado ahí en Gálatas capítulo 3, versículo 19, por favor. Dice la palabra de Dios. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Hasta ahí nomás. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más por tu amor, tu misericordia, Señor. Te pedimos en esta tarde, Señor, que hables a nuestro corazón, Padre, que nos enseñes tu palabra, mi Dios, y que esta palabra, Señor, que no caiga en saco roto, mi Dios, sino que lleve fruto, Padre. Bendice tu iglesia, mi Dios, y bendice mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les dice Pablo a los Gálatas, ahí en el versículo 19, les dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Cuando Pablo habla aquí de la ley, se refiere a la ley de Moisés, Se refiere a la ley mosaica que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí, poco después que el pueblo de Israel fuera liberado de la esclavitud de Egipto. Fíjese que la ley de Moisés se le conoce como los 10 mandamientos, ¿verdad? Cuando escuchamos hablar de la ley de Moisés, rápido se nos viene a la mente los 10 mandamientos. Pero con el desarrollo de la historia bíblica, la ley de Moisés llegó a abarcar más que solo 10 mandamientos, La ley de Moisés llegó a contener 613 mandamientos en su totalidad. 613. Los otros 603 mandamientos fueron escritos a medida que Dios le ordenaba a Moisés leyes para su pueblo. Un dato importante, hermanos, es que la ley de Moisés se puede clasificar en 3 tipos de leyes: la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil, o muchos la conocen como la ley judicial. ¿Y cuáles son estas leyes? Bueno, la ley moral se refiere a las reglas de conducta, de cómo el pueblo de Dios tuvo que haberse comportado, ¿verdad? Dios quería que su pueblo tuviera una moral más elevada de las otras naciones vecinas. Por eso Dios entregó a Moisés leyes morales. Esas leyes las conocemos hoy como los 10 mandamientos. Después de los 10 mandamientos, Dios fue añadiendo otras leyes, como la ley ceremonial y la ley civil. La ley ceremonial consistía en ordenanzas acerca de cómo había hacerse las ceremonias y los sacrificios en el santuario. La ley ceremonial consistía en todo lo relacionado con la adoración a Dios. Y las leyes civiles fueron dadas por Dios a Israel como una norma para ejercer justicia en el pueblo. Estas leyes fueron establecidas para el buen funcionamiento del pueblo de Israel, las leyes civiles. Pero lo importante a recalcar aquí, hermanos, es que aunque la ley de Dios se puede clasificar en 3 clases, Dios no las consideraba independientemente unas de las otras. Cuando las escrituras se refiere a la ley, se refieren a toda la ley en conjunto, en sus 613 mandamientos. Cuando la Biblia habla de la ley, se refiere a toda la ley, a todos los mandamientos, no solamente la ley moral o la ley civil o la ley ceremonial.
No solamente los 10 mandamientos, ¿ok? Fíjese que la intención de la ley de Dios siempre fue que los israelitas, como pueblo apartado para Dios, las cumplieran en su totalidad. Y es que cuando se habla de la ley, se habla de unidad, ¿eh? Una unidad compuesta por 613 mandamientos. Por eso es necesario ver la ley como la Escritura la ven. Como una unidad que no puede ser dividida en partes. Así es como Dios mira la ley, como una unidad de 613 mandamientos. El problema es que los que practican la ley, como los cristianos judaizantes o adventistas, tratan de dividir la ley moral de la ley ceremonial, o escogen solo algunos mandamientos para separarlos de los otros 613 mandamientos. Esto es un problema, y especialmente para los creyentes judaizantes, que practican ciertos mandamientos, pero no toman en cuenta los otros mandamientos. Solamente se enfocan por ejemplo, en el cuarto mandamiento, ¿verdad? En el Sabbat. Pero ¿qué tal las leyes ceremoniales? Las leyes civiles. Por eso dice en Santiago capítulo 2, versículo 10. Dice Santiago capítulo 2, versículo 10, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, aquí no dice cualquiera que guardare los 10 mandamientos. Aquí dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. De todos. Ahora, si usted quiere cumplir la ley, tiene que cumplirla toda en su totalidad, La tiene que cumplir completa. En otras palabras, si uno rompe un mandamiento civil, es culpable de romper las leyes ceremoniales y las leyes civiles también. Lo mismo es cierto si se rompe un mandamiento moral o ceremonial. La ley es una unidad, es como una cadena, y romper un eslabón, o sea, un solo de los 613 mandamientos, es como romper toda la cadena. Si se rompe un solo mandamiento, se rompen todos. El punto está claro. Una persona solo necesita romper uno de los 613 mandamientos para ser culpable de romper toda la ley de Moisés. Por eso dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Aquí podemos ver que la ley de Dios nos maldice a todos. La ley nos maldice no porque la ley sea mala, sino porque nadie la puede cumplir. Nadie. Cualquier persona que rompe cualquier parte de la ley de Dios cae bajo toda la maldición de la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hermanos, ¿quién no falla en cumplir la ley? ¿Quién? De alguna manera todos hemos roto la ley de Dios. Que si no hemos amado a Dios con todo nuestro corazón, estamos bajo la maldición de la ley. Que si alguna vez ha pasado un mal pensamiento en nuestro corazón, estamos bajo la maldición de la ley. Que si has mentido alguna vez, estás bajo la maldición de la ley. Que si has robado alguna vez, estás bajo la maldición de la ley.
Cualquier persona que rompe cualquier parte de la ley de Dios cae bajo la maldición de toda la ley. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3:10. Es por eso que es una bendición que Cristo nos haya redimido de la maldición de la ley en la que nos encontrábamos, hermanos. ¿O no es una bendición? Ahora, ¿cómo puede Cristo librarnos de esta maldición? Vaya conmigo ahí en Gálatas capítulo 3, versículo 13, por favor. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. En otras palabras, Cristo nos redimió de la maldición de la ley por sustitución. Por sustitución. O sea que Cristo sufrió y murió en la cruz como nuestro sustituto. Cristo estuvo en la cruz en lugar tuyo y en lugar mío. La maldición de Dios por nuestros pecados fue puesta en Cristo Jesús en la cruz. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice que tu pecado y la maldición por tu pecado, hermano, le fueron impuestas a Cristo al ser colgado y crucificado en un madero. Él tomó tu lugar y pagó el precio de tu maldición por no cumplir la ley. Hermanos, si no entendemos la ley, no apreciaremos la gracia de Dios. Si usted no sabe de qué se trata la ley, usted jamás podrá apreciar lo que Cristo hizo por usted. Amén. Ahora, hablar de la ley de Moisés es hablar de la Torá. O de la Torá, ¿verdad? También conocida como el Pentateuco. La Torá o el Pentateuco se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa es la Torá. Para los judíos, hablar de la Torá es hablar de la ley. Y el apóstol Pablo, quien escribió más que ninguno otro en cuanto a la ley, reconoció que es legítimo preguntar, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué nos sirve la ley? Gálatas capítulo 3, versículo 19, por favor. Dice Pablo, entonces, ¿para qué sirve la ley? Pablo contesta su propia pregunta. Dice, fue añadida a causa de las transgresiones. A causa de las transgresiones. Por las transgresiones del ser humano. La palabra transgresión en la Biblia se refiere a desobediencia, violación, pecado. Transgredir es así como cuando violas un límite, cuando vas más allá de lo establecido. Eso es una transgresión. Un ejemplo es cuando nos metemos en la propiedad de alguien. Violamos los límites establecidos, violamos los derechos de otra persona. De manera similar, las transgresiones cuando violamos la ley y principios establecidos por Dios, transgrediendo la ley de Dios. Pues así la ley fue introducida para manifestar las transgresiones de los hombres, hermanos. En otras palabras, transgresión es pecado. Es pecado porque atenta contra la voluntad de Dios. Y lo que hace la ley es manifestar y exhibir esa actitud rebelde del pecador. Eso es lo que hace la ley. Manifestar esa
rebeldía del pecador. Dice Romanos capítulo 5, versículo 20. Dice allí en la primera parte, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea que la ley actúa como una lupa. Una lupa sirve para aumentar el tamaño de los objetos, ¿verdad? Pues así es la ley. La ley pone de manifiesto muchas cosas que antes no se veían a simple vista. Hermanos, el propósito de la ley de Dios fue para mostrar la naturaleza terrible del pecado. Fue para mostrar esa pecaminosidad. La ley fue dada para que las transgresiones fueran hechas bastante claras, para que su pecado fuera bien claro delante de Dios. ¿O cómo sabe uno que ha pecado? Sabemos porque la ley dice no hagas esto, pero lo hacemos. La ley dice haz esto o haz aquello, pero no lo hacemos. Así es como sabes que hemos pecado. ¿Cómo has pecado? Porque la ley con sus 613 mandamientos reveló el pecado. Eso es lo que hace la ley, revelar el pecado. De ese modo se entiende que la ley se dio para que el pecado abundase. Amén. Dice Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos 3, 20. Dice allí, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vemos aquí que por medio de la ley Dios revela su carácter, de que es un Dios santo, justo. Pero vemos otra imagen también, la de nosotros. La ley revela el pecado que hay en nosotros. Sin embargo, la ley misma no puede limpiarnos del pecado. Jamás. Pero puede mostrarnos nuestra necesidad de ser limpios. Esto es lo que hace la ley. Hace que el pecado manifieste la tremenda dimensión de su gravedad en nosotros, para que el pecador tenga una clara conciencia de la gravedad de su situación, para que analice su verdadera situación delante de Dios y lo conduzca a la búsqueda del perdón. Eso es lo que hace la ley. Mostrarle al pecador que es un pecador, una pecadora. Ahora, algo importante que debemos tener en mente, y lo que la Biblia enseña, es que la ley, o sea, el Torá, incluyendo los 10 mandamientos, fue dada a Israel por un periodo específico de tiempo. Gálatas 3:19 dice que la ley fue dada hasta que viniese la simiente. Acompáñeme ahí en Gálatas 3:19, por favor. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. O sea que el periodo de la ley tiene un comienzo y un término. Fue dada hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Y quién es la simiente? Aquí la simiente es una referencia a Cristo. De modo que la misión de la ley concluye con la entrada de Cristo al mundo y de Cristo en tu vida.
Por esta razón, la ley tenía que mantenerse hasta el momento en que Cristo viniera al mundo y entrara en tu vida. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Vemos que la ley nunca fue diseñada para que fuera una administración permanente, como lo era en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sino más bien temporal. En otras palabras, la ley concluye cuando uno entra a la gracia en Cristo Jesús. Ahí es cuando concluye la ley. La ley se mantiene hasta el momento en que Cristo nos redime de la maldición de la ley. Hasta ese momento, hasta que Cristo te redima de la maldición de la ley. Por eso se entiende que la ley fue dada temporalmente. Ahora, pero esto no quiere decir que la ley sea inútil hoy en nuestro tiempo, ¿eh? Esto no quiere decir la Biblia. Fíjese que hoy la ley sigue llevando el corazón de los hombres a Cristo. ¿Y cómo lo hace? La ley guía al pecador como un tutor guía a un niño. Así es como lo guía. Gálatas capítulo 3 versículo 24 lo explica mejor. Gálatas 3:24. Dice allí, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La palabra griega para ayo es pedagogo. Pedagogo quiere decir maestro, instructor, educador, tutor, guardián. En otras palabras, el ayo era una persona que educaba en el Antiguo Testamento. Fíjese que en los tiempos de antes, un ayo o un pedagogo, como lo conocemos hoy, por lo regular era un esclavo de confianza en los hogares romanos y griegos adinerados. El ayo se encargaba de los hijos de los amos, de edades de entre 5 a 15 años, con el propósito de cuidarlos, disciplinarlos y educarlos. Los ayos actuaban como guardianes de ellos. Parte de su trabajo era vigilarlos en el hogar y llevarlo a las clases en sus escuelas. Pero cuando el niño crecía, ya no necesitaba más del ayo. Ahora, con esta figura, la ley como un ayo nos vigiló hasta que llegamos a Cristo. Este era el propósito de la ley, de llevarnos a Cristo. Solo tenga en mente que la ley nos muestra la enfermedad, pero no tiene la capacidad de curarnos, ¿eh? La ley no te puede curar, solamente te demuestra la enfermedad. La ley solo tiene como fin y objetivo llevarnos a aquel que nos puede dar vida. Su único propósito de la ley es revelar al hombre su condición, de que estamos muertos en delitos y pecados. Ese es el trabajo de la ley. Hermanos, cuando la ley cumple su objetivo, el siguiente paso es señalarnos el camino de la vida, el camino de la reconciliación con Dios, el camino de nuestra justificación en Cristo Jesús. Nosotros de esta manera podemos usar la ley legítimamente. Podemos usar la ley para mostrar a los hombres su verdadera condición delante de Dios. Fíjese que hoy la ley de Dios está haciendo su trabajo, Está confrontando todos los días al ser humano.
Por eso nosotros como cristianos, cuando predicamos el Evangelio, la ley es nuestra gran aliada. La ley. Tenemos que demostrarles la enfermedad, la condición de su pecado, antes de traerle la cura a Cristo Jesús. Pero si el pecador no entiende su condición, muchos se brincan, ¿verdad?, ese proceso. Y luego se brincan a la gracia, ¿verdad? Y de la gracia se vuelve un libertinaje. De esta manera podemos usar y predicar la ley con el objetivo de hacerle entender a la gente que si no está bajo la gracia de Dios, que si no entiende la ley, está bajo la condenación de la misma ley. Hermanos, tenemos que darle el buen uso a la ley, y predicarla para hacer volver al hombre pecador de su mal camino, a fin de que reciba el evangelio de la gracia de Dios. Como dice Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 11, por favor. Dice allí: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, a que a mí me ha sido encomendado, dice Pablo. Dice aquí que la ley fue dada para los transgresores, para los desobedientes y los que cometen toda clase de pecados. Para eso es la ley. Para los que están sin Cristo. De esta manera podemos usar la ley a fin de que sean confrontados por sus pecados y vean que el único que les puede librar es Jesucristo. Este es el uso legítimo de la ley, usarla como un instrumento de Dios para guiarnos a Cristo. Usarla con otro fin no es solo no entenderla, sino que es atentar contra su propio propósito de la ley. Y todos aquellos que quieran agradar a Dios por medio de la ley, es que no han comprendido realmente la ley y su propósito. Quieren obedecer la ley, pero jamás la van a obedecer a su totalidad. La ley fue dada por Dios como un instrumento para mostrar al hombre su pecaminosidad de tal manera que pueda clamar por salvación, en la cual solo se encuentra en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Hermanos, la ley fue dada por Dios como un instrumento a fin de señalarnos a Cristo como el único que nos puede librar de la maldición de la ley. Amén. En Gálatas capítulo 3, versículo 25 al 26, el apóstol Pablo concluye con esto acerca del ayo. Gálatas 3, 25 al 26 dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. ¿Puede ponerse de pie, por favor, hermano? Acompáñame a Juan capítulo 1, versículo 17, por favor. Dice allí: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vemos que la ley
dejó de funcionar en la cruz. Ahora los creyentes están bajo una nueva ley. La ley de Cristo. La ley de Cristo. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Y qué es exactamente la ley de Cristo? ¿Y cómo se cumple? Acompáñeme a Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40, por favor. Dice allí, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vemos aquí que la ley de Cristo es amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nosotros como cristianos, en vez de recordar los 613 mandamientos de la ley del Antiguo Testamento, los cristianos solo hemos de obedecer la ley de Cristo, que es amar a Dios con todo nuestro ser y amar al prójimo como a nosotros mismos. O sea que simplemente debemos enfocarnos en estos dos mandamientos, en amar a Dios y amar a los demás. Mateo 22:40 dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué nos está diciendo esto? Que si fallamos en algún mandamiento de estos dos, hermanos, si los cristianos verdaderamente y de corazón obedeciéramos estos dos mandamientos, estaríamos cumpliendo todo lo que Dios requiere de nosotros. La buena noticia es que ya Cristo nos ha librado de la esclavitud de los 600 y pico de mandamientos en la ley del Antiguo Testamento. Y en cambio nos invita a amar solamente. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Primera de Juan 4:7 al 8 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y primera de Juan 5:3 continúa, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos no son gravosos. Los mandamientos de Dios no son gravosos como la ley de Moisés. Amén. Vamos a orar, hermanos.